Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa, como lo he hecho desde el año 1996, en radio y ahora en las redes sociales. Han sido unos días tempestuosos desde la juramentación del señor Donald Trump, que han causado que la prensa se desvíe de temas internacionales donde no solamente es la prensa de los Estados Unidos, sino también diferentes medios noticiosos internacionales que ahora se enfocan en los eventos que ocurren en Casablanca. Hoy comenzaremos primero mencionando lo que está sucediendo en Rusia, en sus programas propagandistas televisivos, con más audiencia sobre temas políticos en Rusia. En el programa que a mi entender, Solovjov es la personalidad más importante en este tipo de programa que analiza la política local y la política internacional. Me llamó mucho la atención que el propio Solovjov en más de 2 ocasiones se haya referido al candidato Kash Patel, nominado para ser el nuevo director del FBI, con frases como pueden ver en la pantalla. Pero ¿cuándo será que nuestro muchachito sea confirmado para dirigir el FBI? Pero ¿cuándo será que ellos finalmente traigan a mi Kash Patel al poder? Quiero ver a Kash Patel transformar el FBI en un museo de represión política al día siguiente. Cierro las citas. También el analista ruso Andrei Sidorov, decano de política de la Universidad del Estado de Moscú, dijo la siguiente frase: Kash los detiene y Bondi los enjuicia. Cierro la cita. Bondi es la nominada para secretaria de Justicia de Trump. Solovjov también preguntó por su muchacha, que es la nominada para dirigir las agencias de espionaje y de inteligencia de los Estados Unidos, donde hizo la pregunta: ¿se olvidó usted de Tulsi Gabbard? Donde Sidorov contestó que Tulsi Gabbard tal vez no llegue a ser confirmada. Una contestación donde se vio claramente la molestia de Solovjov en su cara. También mencionaron que les gusta la selección del señor Hegseth como secretario de la Defensa de los Estados Unidos, con expresiones faciales de alegría. Además mencionaron al señor Elon Musk, refiriéndose a él como copresidente o el verdadero vicepresidente de los Estados Unidos. En otro programa ruso de análisis político cuyo conductor es la señora Olga Skabelyeva, la muñeca de acero de Putin, en su programa con el curioso nombre 60 Minutos, un miembro de la comunidad política de Rusia especializado en política doméstica y política de los Estados Unidos, llamado Spiridon Kilinkarov, hablando sobre el presidente Donald Trump y de la campaña política que lo llevó a la victoria, estableció que Trump tiene una deuda con Rusia. O sea que Trump tiene una deuda con Putin, porque si no fuera por Putin, no hubiese ganado las elecciones. De lo anterior, ¿qué podemos concluir? Mi opinión es que con los nominados a dirigir estas agencias en los Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, los rusos los consideran favorables para los propósitos y planes de Rusia con los Estados Unidos, donde yo solo puedo suponer, basado en lo que he visto desde la juramentación del señor Donald Trump, que los rusos esperan una desestabilización total en los Estados Unidos, que ellos piensan aprovechar. Con respecto si el señor Donald Trump le debe favores a los rusos, yo podría entender que sí, porque la propia editora en jefe del medio de noticias RT confesó que había sido exitosa en su campaña para influenciar las elecciones en los Estados Unidos. Y aunque su portal de noticias había sido bloqueado en los Estados Unidos, ella contrató personalidades de las redes sociales, o sea, influencers populares, para proyectar su campaña a favor de los republicanos
y en contra de los demócratas. Continuando con este tema que envuelve naturalmente a Ucrania, una noticia de Axios indica que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos está transfiriendo 90 interceptores de defensa Patriot localizados en Israel a Polonia, para que desde Polonia sean entregados a Ucrania. Según Axios, 3 fuentes envueltas con esta transferencia confirman esta operación. Otros periódicos están republicando el alegato de Axios, así que la veracidad de esta información en estos momentos no se puede confirmar, y entiendo que no cumple con las expresiones de Donald Trump con lo que tiene que ver con Ucrania. Otra noticia de esa zona del mundo indica que se ha presentado una demanda en contra de oficiales rusos, donde esta demanda alega que dichos oficiales robaron millones de rublos que estaban destinados a fortalecer la frontera con Ucrania. Según la noticia, estos oficiales rusos robaron en dólares americanos el equivalente a 32,7 millones de dólares. Los oficiales rusos están tratando de recobrar todo este dinero robado por la corrupción que existe dentro de Rusia. Este dinero estaba destinado para fortalecer las defensas en la frontera de Rusia con Kursk, que es la frontera que asaltaron las Fuerzas Armadas de Ucrania en una operación militar exitosa ocupando muchos kilómetros cuadrados de territorio ruso. El enfrentamiento entre Rusia y Ucrania con misiles de todo tipo y drones se ha intensificado, donde Ucrania se concentra en impactar todo lo que tiene que ver con la infraestructura asociada a la producción de combustibles, como por ejemplo refinerías, depósitos, centros de bombeo y plantas de manufactura de equipos relacionados a la industria militar de Rusia. Mientras que por otro lado, Rusia continúa atacando la infraestructura de distribución eléctrica de Ucrania y contra edificios residenciales, particularmente en la ciudad de Zaporizhia. Según el periódico The Independent, Rusia lanzó 81 drones en un asalto aéreo donde algunos de esos drones impactaron un edificio de apartamentos. Para este ataque se utilizaron drones iraníes Shahed que impactaron no solamente edificios residenciales, sino también negocios y residencias civiles. Los ucranianos alegan en este artículo que pudieron destruir la mayoría de estos drones lanzados contra Ucrania. También los ucranianos reclaman que en las últimas 24 horas le han quitado la vida a 1.670 soldados rusos. Por otro lado, los rusos indican que han capturado otra aldea en el este de la provincia de Donetsk. En cuanto a la posible negociación de un alto al fuego en el conflicto ruso-ucraniano, el presidente Putin estableció otro obstáculo, que es que él no reconoce ninguna autoridad al presidente Zelensky y por ende el presidente Zelensky no puede estampar su firma en un documento de un acuerdo de paz. Para Putin, el presidente Zelensky es un líder ilegítimo. Esto naturalmente es una señal que Putin no quiere paz. Y como he dicho anteriormente, él ve una enorme oportunidad de poder conquistar todo el país de Ucrania. Además, un medio de noticias informa que el presidente Zelensky le pide a Trump de forma urgente que esté del lado de Ucrania, porque Putin no le teme a Europa. Esto naturalmente significa que Zelensky no confía en las promesas que han hecho líderes europeos de sustituir a los Estados Unidos para asegurarse de que Rusia no conquista el país de Ucrania. Por lo que yo he dicho aquí sobre diferentes noticias a este respecto, mi opinión es que Zelensky tiene toda la razón. Las razones que hemos mencionado son que Alemania y Francia se han quedado sin dinero y además Alemania, Francia y el Reino Unido están pasando por una crisis política en estos momentos, donde la derecha está creciendo y esa derecha tiene posturas favorables para Rusia. Elon Musk respalda a los derechistas europeos, que por ende
Este respaldo afecta negativamente a Ucrania. En Europa, debido a la agresividad del presidente Donald Trump con respecto a Groenlandia, los líderes europeos van a conducir una reunión el 3 de febrero para establecer un plan para defender a Groenlandia, debido a la posibilidad de que Donald Trump se apodere de Groenlandia a la fuerza, que no es otra cosa que enviar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a conquistar lo que se considera la isla más grande del planeta. La noticia no menciona si se contempla una reunión de la OTAN para establecer qué responsabilidades tiene la OTAN con respecto a Groenlandia, si Groenlandia es atacada por uno de sus miembros. La noticia tampoco menciona si el país de Canadá, que es el país más cercano a Groenlandia, estará presente en esta reunión. Hace unos días atrás, el rey presidente Donald Trump le dijo a la prensa que los residentes de Groenlandia quieren ser parte de los Estados Unidos. Resulta que en una encuesta se refleja que el 85% se oponen a ser parte de los Estados Unidos y que el 45% consideran que el presidente Trump es una amenaza, donde yo interpreto que ese 45% teme que el presidente Trump conduzca una operación militar para apoderarse de Groenlandia. Unirse a los Estados Unidos significa que Groenlandia jamás será soberano, que es el sueño de su población. En Israel, el futuro de la agencia de la ONU que le provee asistencia humanitaria a los palestinos está sellada. La Corte Suprema se negó a considerar la petición de la UNRWA para que desestimara la orden del Parlamento de Israel para darle fin a las operaciones de dicha organización de las Naciones Unidas en Israel. ¿Cómo impacta esto a los palestinos? Esto significa 0 escuelas, 0 ayuda alimentaria, 0 asistencia médica, 0 respaldo a los hospitales de los palestinos y otros servicios de ayuda humanitaria que provee esta agencia para no solo los palestinos de Gaza, sino también para los palestinos de Cisjordania. Además, los palestinos que trabajan para esta agencia brindando estos servicios humanitarios se quedan sin ingresos. Esto naturalmente ayuda a mi entender al genocidio que ya se está conduciendo contra el pueblo palestino, ya que sin comida y sin medicinas y sin servicios médicos, muchos palestinos van a morir. Esto me recuerda al genocidio en Ucrania por parte de Rusia conocido como el Holodomor, donde Rusia le quitó el alimento a los ucranianos y fallecieron millones. También me recuerda que se alega que Winston Churchill le quitó los granos a los ciudadanos de India durante la Segunda Guerra Mundial para los soldados ingleses, donde también miles de ciudadanos de la India murieron de hambre. Si yo me pongo a pensar como los locos, podría pensar que con el apoyo de Donald Trump, Israel va a crear un ambiente para los palestinos en Israel de un infierno para provocar que emigren hacia algún país musulmán o que se unan a los miles de musulmanes que emigran hacia Europa. Recordemos que entre los palestinos que viven en Gaza y los palestinos que viven en Cisjordania, estamos hablando de una población de más de 5 millones de personas. Israel tiene la opción de exigir que todo personal de la UNRWA sea escogido por ellos y que ellos puedan auditar las finanzas de esta agencia. Pero eso no se dio. En Israel, 2 reservistas de las fuerzas de defensa, donde uno de ellos era miembro de los soldados que operan el sistema Iron Dome o domo de hierro, fueron detenidos bajo sospecha de que son espías de Irán y que le dieron información sensitiva a Irán sobre la tecnología de defensa de Israel. Estos soldados israelíes alegadamente vendieron la información por lo que yo considero una cantidad mínima de dinero, ya que una agencia noticiosa habla
de un pago de solo $2.500. En lo que tiene que ver con la liberación de los rehenes por parte de Hamas, se informa que Hamas continúa liberando rehenes cumpliendo con su acuerdo con Israel, donde acaba de liberar durante esta semana a 11 rehenes, donde entre ellos había rehenes que habían sido capturados, según esta noticia, por el medio noticioso DW, años antes del ataque del 7 de octubre del año 2023. Según esta noticia, el balance pendiente de rehenes es 87. Esta liberación de rehenes continúa pese a que Israel está violando el acuerdo de paz, ya que otra noticia informa que las Fuerzas Armadas de Israel en Gaza en las últimas horas le quitaron la vida a una niña de solo 5 años de edad en el campamento de Nuseirat, producto de un bombazo, y otro palestino falleció por otro bombazo en otra localización de este campamento de refugiados, donde naturalmente cada uno de estos bombazos produjo un número no determinado de heridos. Israel no solamente está violando el cese al fuego en Gaza, sino también en el Líbano, ya que se llevó a cabo un ataque con uno de sus drones tipo Reaper, hiriendo a 5 personas en el sur del Líbano. En adición, en un ataque aéreo anterior, 36 personas fueron heridas en otro poblado. Israel se justifica diciendo de que no son personas que regresan a sus hogares, que son personas que están movilizando armamento y que son miembros de Hezbollah. En el asunto que tiene que ver con los drones sobre el estado de New Jersey, que causó una histeria colectiva en dicho estado, donde recordemos que el presidente Donald Trump, para la fecha del 13 de diciembre del año 2024, dijo la frase "shoot them down", o en español, disparen y derríbenlos, donde en aquel momento la administración del señor presidente Biden inmediatamente tuvo que aconsejar a la población de no disparar contra estos drones. Y ahora resulta que la secretaria de prensa de Casa Blanca, representando a Donald Trump, dice exactamente lo que estaba diciendo la administración del presidente Biden, donde Donald Trump respaldó la postura de la histeria colectiva en aquel entonces, diciembre 13 del año 2024, indicando que eran drones enemigos en una operación sobre el estado de New Jersey. Así que la nueva secretaria de prensa de Casa Blanca le dijo a los presentes que los drones eran de civiles aficionados a los vuelos de estos cuadcópteros civiles, que eran aviones, que eran helicópteros y que eran drones experimentales autorizados por la FAA. Porque como yo les indiqué a ustedes, existe un corredor en esa zona para probar nuevos diseños de estos drones civiles y militares norteamericanos. Y ahora, como el Mesías habló, pues se acabó la histeria colectiva que él ayudó a crear por su sed de atacar a la administración del presidente Joe Biden. En una entrevista, el rey presidente Donald Trump dijo que fue un error que el presidente Biden no se autoperdonara, o sea, que no emitiera un perdón para sí mismo. Esto para mí es bien preocupante porque significa que Donald Trump piensa que un presidente se puede autoperdonar. O sea, para dar un ejemplo, que puede ir con una pistola, quitarle la vida a cualquiera frente a Casa Blanca y regresar a su oficina y perdonarse a sí mismo. Que significa que en estos momentos piensa que puede cometer cualquier tipo de crimen y de un plumazo se perdona él mismo. Además, recordemos que durante 2 años el comité de la Cámara de Representantes estuvo buscando cómo acusar al presidente Biden de actos criminales para sacarlo de Casa Blanca y no encontraron nada. Y no podemos olvidar que la Corte Suprema se inventó del aire para favorecer a Donald Trump, que los presidentes disfrutan de inmunidad presidencial por todo lo relacionado a su trabajo en Casa Blanca.
Y esa inmunidad cubre al presidente Biden, que nunca abusó de dicha inmunidad, porque recordemos que en el Tribunal Supremo, cuando se hizo la pregunta al abogado de Donald Trump si él como presidente podía enviar al equipo SEAL número 6 a quitarle la vida a un opositor político, el abogado dijo que sí. Es una decisión oficial de Casa Blanca que el presidente entonces podía ejecutar a un opositor político. O sea que bajo la definición del abogado de Trump, Trump tiene el poder en estos momentos de quitarle la vida al candidato a la presidencia demócrata para las elecciones del año 2028. Eso es lo que hace Putin, lo que hace Ortega y otros autócratas del planeta. En lo que tiene que ver con los operativos para localizar y detener a migrantes indocumentados en esta primera fase, antes de comenzar la segunda fase, que es cancelar la ciudadanía a migrantes naturalizados, donde vuelvo y repito, no vemos operativos para detener europeos ilegales en el país. Todo es enfocado a la población hispana. Pues resulta que el presidente Trump indica que dio instrucciones para acondicionar las facilidades de Guantánamo en Cuba, que fueron diseñadas para encarcelar sin derecho a un juez a personas del Medio Oriente alegadamente asociadas a grupos terroristas, donde en dicha prisión fueron torturados, manteniendo a la prensa fuera de estas facilidades. Y ahora resulta que dichas facilidades van a ser utilizadas como un campamento de concentración para los migrantes indocumentados. Según la noticia, esta facilidad tendrá 30,000 camas, que yo personalmente dudo mucho, donde creo que los migrantes estarán durmiendo en el piso. También alegadamente se van a enviar, según el presidente Trump, a los peores criminales. Pero sabemos que para el presidente Trump, todos o la gran mayoría de los migrantes ilegales son peligrosos criminales. Aunque las estadísticas que se han presentado en diferentes foros indican que son los estadounidenses los que cometen más terribles crímenes en la nación americana. Tenemos que añadir a los temas asociados a los migrantes que entran a los Estados Unidos, indocumentados, que están siendo detenidos por diferentes agencias que están trabajando de forma unida con ICE. Se emitió una orden para cesar inmediatamente el desembolso de dinero para abogados de migración que orientan y aconsejan a los migrantes ante las cortes de migración. Usted sabe que cuando usted comete un crimen y lo llevan ante un juez, si usted no tiene dinero, el juez le asigna a un abogado que lo paga el gobierno. O usted también tiene la opción de llamar a un servicio de abogados de teleconsulta que también reciben dinero del gobierno, ya sea estatal o federal. Pues ese servicio ya no se le va a ofrecer a los migrantes ilegales. O sea, que si esas personas no tienen dinero y si no hay una organización sin fines de lucro que le provee asistencia legal a estas personas, no van a recibir orientación del proceso al cual se enfrentan y van a estar solos cuando se presenten frente a un juez. Sobre la controversial aplicación de inteligencia artificial que ha causado grandes pérdidas en el sector tecnológico de los Estados Unidos, llamado DeepSeek, de una compañía localizada en la República Comunista de China. Una noticia indica que Casablanca, donde supongo que están hablando del Pentágono, están evaluando el peligro que representa esta aplicación con lo que tiene que ver con la seguridad nacional de los Estados Unidos. Tenemos que recordar lo siguiente: ChatGPT, Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, X, Threads, Blue Sky y toda otra red utilizada en los Estados Unidos, incluyendo TikTok, por cuestiones de seguridad nacional, están prohibidos en China, pero para ellos es obligatorio que Estados Unidos acepte sus productos en los Estados Unidos.
Mi impresión es que esta nueva aplicación de inteligencia artificial de China se está esparciendo rápidamente en la misma comunidad norteamericana que usa TikTok. Un programador de inteligencia artificial que es consultor puso en duda que China haya podido desarrollar esta aplicación de inteligencia artificial utilizando lo que se conoce como los chips de inferior calidad y capacidad de procesamiento en comparación a los chips que utilizan aplicaciones como ChatGPT en los Estados Unidos. Para él, esto es un fenómeno de mercadotecnia y posiblemente una operación psicológica atacando la industria de los Estados Unidos. Él expone su punto haciendo referencia de cuántas operaciones computacionales se necesitan por cada microsegundo para estos programas de inteligencia artificial. Mi pensar es que de la misma manera que el director ejecutivo de TikTok se hizo amiguito del presidente Donald Trump, lo mismo pasará con esta aplicación de China que se esparcirá por todos los Estados Unidos, excepto en mi celular y en mis ordenadores. Y mi recomendación es que si usted pone cualquier cosa que sea de China en su celular o en su computadora, utilice una computadora o un celular que no tenga instalado las aplicaciones que usted utiliza para pagar sus cuentas, para enviar dinero, para ver su estado bancario, para comprar acciones o criptomonedas, para enviar sus correos electrónicos, para utilizar cualquier otra aplicación en las redes sociales y para llamar a sus amigos y a sus contactos de negocio, porque usted se expone a que estos programas estén de forma indetectable, copiando toda esta información sensitiva. Viajemos al mar Báltico. Una rotura de un solo cable de transmisión de electricidad, de comunicaciones alámbricas, de comunicaciones mediante fibra óptica, se puede considerar como un accidente, pero según, como pueden ver en la pantalla, 11 cables lacerados en 15 meses no se puede considerar como un accidente, particularmente cuando todos ellos fueron lacerados por un barco asociado con Rusia. El barco que ven en la pantalla está detenido por Suecia como el sospechoso principal en la reciente rotura de un cable de transmisión de datos que debe ser una fibra óptica que conecta a Suecia con Latvia. Si yo me pongo a pensar como los locos, me imagino que en algún salón de conferencias en Europa se está llevando a cabo un estudio donde todo barco que transite por el mar Báltico o por lugares donde cruzan estos cables de gran importancia para la comunicación entre países, tomarán la decisión de que cada barco que entre al mar Báltico en ruta hacia territorio ruso sea escoltado por un navío de las Fuerzas Armadas Europeas o por vigilancia aérea para observar si lanza uno de sus anclas para arrastrarlo por el fondo del mar. En el Senado de los Estados Unidos, los demócratas fueron exitosos en detener un proyecto de ley para implementar sanciones en contra de la Corte Internacional Penal, producto de las órdenes de detención emitidas por dicho tribunal contra el señor Benjamín Netanyahu y el exministro de la Defensa de Israel por cargos de crímenes de guerra y crímenes en contra de la humanidad. Aunque este proyecto de ley ha sido detenido, eso no impide que el presidente Donald Trump, utilizando su metralleta de órdenes ejecutivas, ordene sanciones contra todos los miembros de la Corte Internacional Penal, incluyendo a sus familiares y a sus asesores. Recuerden que la dinámica que ha implantado Estados Unidos con respecto a la Corte Internacional Penal es que la Corte tiene que operar en beneficio de los intereses de los Estados Unidos solamente. O sea que Estados Unidos tiene que controlar todas las actividades de la Corte Internacional Penal y supongo que también de la Corte Internacional de Justicia. Sin el envío de investigadores al país de Panamá para llevar a cabo una evaluación in situ de los alegatos de Casablanca que China tiene el control del Canal de Panamá,
Los congresistas están tratando de crear legislación que respalde la postura del presidente Trump y a su vez respalde la ocupación a la fuerza del Canal de Panamá. Y como yo les indiqué en noticias anteriores, los chinos tienen varias operaciones en puertos de los Estados Unidos, donde me parece que el más importante es en el puerto de Los Ángeles. A mi entender, y esta es mi opinión personal, si Estados Unidos le quita esta fuente de ingresos al país de Panamá, que llevaría a su gobierno a la quiebra, creando una crisis económica en el país y en la población, veremos que panameños se unen a las marchas que se dirigen a la frontera sur de los Estados Unidos. Yo siempre he dicho que Estados Unidos debió fabricar en Centroamérica y no en China. Y de esa manera hubiese reducido por mucho la migración de hispanos dentro de los Estados Unidos. En las profecías de Nostradamus, me parece que mencioné que el reloj del fin del mundo se iba a mover más cercano a la medianoche, pero solamente se movió un segundo hacia la medianoche, o sea, de 90 segundos a 89 segundos. No voy a repetir todos los factores envueltos para que estos científicos hayan adelantado el reloj a 89 segundos, pero sí les voy a decir que aparentemente la causa principal es la inteligencia artificial, y se menciona la salida de Trump del Tratado de París y la salida de Trump de la Organización Mundial de la Salud. También se menciona que con cada mes que pasa se rompe el récord de temperatura del promedio de calor en el planeta. No se menciona el posible enfrentamiento militar de Trump contra Europa por la conquista de Groenlandia, ni tampoco la posible acción militar en el Canal de Panamá, donde yo estoy seguro que la administración de Donald Trump no será neutral en la operación del Canal de Panamá. O debo decir, del Canal de América. El copresidente, el presidente no oficial de los Estados Unidos, llamado Elon Musk, fue a visitar la planta de uno de sus competidores para atender un asunto que no tiene nada que ver con reducir los costos operacionales del gobierno federal, como jefe de la agencia DOGE. El señor Elon Musk se presentó en las facilidades de la Boeing para investigar el retraso de los aviones que serán utilizados por Donald Trump. Esta actividad de Elon Musk está muy relacionada a todos los argumentos del craso conflicto de intereses de Elon Musk en una posición que le da una enorme ventaja y control sobre sus competidores, que son contratistas del gobierno federal. O sea, que yo puedo especular que en estos momentos el señor Elon Musk puede quebrar a su competidor Boeing, recomendando que no se le den más contratos y recomendando que se paralicen todos los fondos de los proyectos de cohetes espaciales de la Boeing. El rey presidente, que llevó a cabo una campaña populista donde el gobierno de él sería para el beneficio del pueblo y sus trabajadores, expulsó a los miembros del Comité Nacional de Relaciones Laborales que defendían los derechos de los trabajadores en un proceso que viola la ley. Además, como ustedes saben, el señor Trump está ofreciendo 8 meses de salario y beneficios a 2,3 millones de empleados federales para que renuncien a su puesto. O sea, que un empleado que lleva 5 años trabajando renuncia y le dan 8 meses de salario más beneficios. Y un empleado que lleva 25 años trabajando, si renuncia, le dan 8 meses de salario más beneficios. Yo solo me pregunto qué pasará si todos los controladores aéreos renuncian. Si todos los trabajadores que mantienen los sistemas de radar que utilizan los controladores aéreos renuncian. Si todo el personal civil del Pentágono renuncia. Si todo el personal federal que trabaja en los puertos renuncian. Si todo
el personal de las Cortes Federales renuncian. Y así sucesivamente. ¿Qué hará Donald Trump con un gobierno vacío? Esto está íntimamente ligado a la sección F de una de sus órdenes ejecutivas que emitió el señor Donald Trump en el año 2020, que, como le dije anteriormente, elimina lo que conocemos como el empleado de carrera gubernamental, donde todo empleado sería un empleado de confianza asignado por el miembro del Partido Republicano que sea el director del departamento o el secretario de esa agencia gubernamental. O sea que se puede crear la situación de amenazas donde se dice que renuncias ahora y te vas con 8 meses de salario y beneficios, o te despido después y te vas con el bolsillo vacío. Donde recordemos que el copresidente de los Estados Unidos, llamado Elon Musk, estaba hablando de 2 años de salario y beneficios a las personas que la agencia DOGE determine que no hacen falta. En estos momentos hay una demanda ante las Cortes sobre la legalidad de esta sección F. Esta sección F se considera como parte del proyecto 2025 para que el presidente tenga el poder de despedir a toda persona que no le sea leal en el gobierno federal. O sea, para tener un gobierno federal completamente republicano. Y esto es discrimen laboral. Naturalmente, los abogados del presidente dicen que la Constitución le da poder absoluto de un rey sobre todo empleado federal. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.